venir todo el comportamiento organizacional y especialmente entonces cómo estos elementos se concatenan para crear una información objetiva. Una de las características fundamentales de la contabilidad es esa, que debe ser objetivo y por lo tanto entonces al momento de trabajar y desarrollar otra práctica supervisada, efectivamente vamos a establecer si hay objetividad, si hay uniformidad, si efectivamente esa información es útil para poder tomar decisiones que conlleven entonces la mejora continua. Para nuestra clase, entonces, el día de hoy perseguimos el siguiente objetivo: lograr que el estudiante comprenda la forma de afrontar la práctica supervisada de contabilidad aplicando procedimientos y técnicas que logren su eficiente y eficaz cumplimiento. Bajo esta parte, entonces, es imprescindible el que podamos entonces nosotros afrontar esa realidad, asumir retos que conlleven la puesta en marcha de nuestro conocimiento, retos que conlleven efectivamente a objetivar el proceso del aprendizaje que usted ha llevado. Usted ha desarrollado conocimientos relacionados con la contabilidad, con la auditoría, con la administración, con la organización, con el derecho, etcétera. Y entonces usted el día de hoy efectivamente va a tener la oportunidad de poder entonces aplicar ese conocimiento ya a circunstancias objetivas, a circunstancias que efectivamente van a ser reales y que van a permitirle entonces a la entidad en la que usted va a brindar sus servicios mejorar constantemente. Bajo esta parte, entonces, mis estimados compañeros, la contabilidad va a partir siempre entonces de la aplicación de normas, de la aplicación de técnicas, sean estas entonces aplicadas de manera legal o a manera de un cuerpo científico. En este caso, entonces, estamos hablando de las normas técnicas, de las normas legales o jurídicas que usted específicamente ha tenido la oportunidad entonces de poder ir desarrollando, de poder ir aprendiendo. Iniciamos entonces a hablar sobre lo que es la organización de nuestro trabajo a nivel de lo que es la práctica supervisada de contabilidad. Cuando hablamos específicamente de lo que es entonces la práctica supervisada de contabilidad, es necesario que la organicemos. Es necesario que bajo un instrumento técnico podamos entonces establecer a dónde queremos llegar. Y entonces, para ello hacemos uso de la organización. ¿Qué es la organización? La organización es un sistema diseñado para alcanzar ciertas metas y objetivos. Estos sistemas pueden a su vez estar conformados por subsistemas relacionados que cumplen funciones específicas. Cuando hablamos de la organización de la práctica supervisada de contabilidad, vamos a hacer uso entonces de instrumentos, de herramientas, de técnicas que vayan a permitirnos llevar el control de lo que estamos realizando y lo que queremos realizar. Y para ello entonces, por ejemplo, podemos auxiliarnos del diagrama de Gantt. Diagrama que nos va a permitir establecer la línea de acción que queremos seguir, las actividades que vamos a desarrollar, las fechas en las que vamos entonces a acudir y efectivamente a las actividades que vamos a desarrollar. Es fundamental, mis estimados compañeros, que para la organización entonces contemplemos los tiempos necesarios para poder ir y estar en la entidad y de esa cuenta entonces obtener información real, obtener información fidedigna. Toda práctica, por supuesto, requiere entonces los primeros acercamientos y eso implica que usted elabora entonces una solicitud a la organización, a la entidad, a la institución en donde usted va a ir a hacer la práctica, va a realizarla y sobre todo entonces la va a hacer de manera legal, la manera que efectivamente usted va a solicitar el permiso correspondiente. Bajo esa parte entonces vamos a diseñar cómo vamos a llegar, en qué momento lo vamos a hacer, cuáles son los pasos que queremos entonces brindar para llegar a obtener entonces el desarrollo de la práctica supervisada. Acá es fundamental hacer mención entonces que cuando vamos a desarrollar prácticamente el proceso ya en la institución, implica entonces ir conociendo, ir entendiendo cuál es el devenir de esta entidad, a qué se dedica, cuál es efectivamente su objetivo, cuentan o no cuentan con un manual de funciones, cuentan específicamente con una planeación,
hoy por hoy está de moda la prevención estratégica. Entonces, ¿cuáles son las estrategias para alcanzar el objetivo establecido a nivel institucional? Bajo esa parte tenemos que hacer un poquito de historia, conocer efectivamente el nacimiento de la organización, el conocimiento de la entidad. Por eso, entonces, como practicantes vamos a desarrollar metas y objetivos, vamos a plantearnos estas metas y objetivos y, por supuesto, entonces, al finalizar la práctica supervisada, ir entonces obteniendo esa calidad de conocimiento que vamos a obtener mediante la aplicación en el campo de acción. Entonces, mis estimados compañeros, vamos a elaborar instrumentos acá, repito, que nos permitan organizar nuestras actividades relacionadas con la práctica supervisada. Y entonces, de esa manera, vamos a ir estableciendo el avance o simplemente acciones que efectivamente entonces no fueron posible alcanzar. Bajo esa parte, entonces, es importante que nosotros entonces establezcamos un cronograma. ¿Qué es un cronograma? Un cronograma es un instrumento esencial para la gestión del tiempo. Y cuando hablamos del tiempo, acá es fundamental, entonces repito, que distribuyamos las 200 horas efectivas, el que usted va a llegar a la oficina, va a llegar a la empresa, va a llegar a la entidad y va a realizar un trabajo de calidad. Un cronograma, entonces, decíamos, lo podemos establecer mediante un diagrama de Gantt. Esta herramienta, llamada entonces cronograma, ayuda a planificar una adecuada distribución de tareas, secuenciar las actividades para que éstas tengan una concatenación lógica y estimar correctamente el tiempo de cada una de ellas. ¿Para qué? Para que podamos cumplir con los plazos establecidos. Los plazos establecidos tenemos entonces pues, durante este ciclo en el que usted, repito, va a efectuar 200 horas de práctica y eso le va a permitir entonces obtener información, hallarla, programarla y a la vez también aplicar procesos de mejora. Cuando hablamos de la práctica supervisada de contabilidad, no implica, mis estimados compañeros, solo ver libros. Por supuesto que este es el quehacer medular de la práctica, de la contabilidad como tal, pero toda contabilidad nace mediante procesos, nace mediante acciones. Y entonces la contabilidad va a ser fidedigna si, solo si está acorde a los requerimientos organizacionales, está acorde a las acciones que han desarrollado entonces para que este sea objetivo, para que este sea real. El cronograma tiene entonces la oportunidad de presentarnos información de manera gráfica y que permite entonces no solo la organización de actividades, sino también favorece el desarrollo, seguimiento y control de cada una de ellas para establecer entonces el alcance del proyecto o actividad que se realiza. En este caso, entonces, mis estimados compañeros, es importante establecer tiempos, establecer acciones y entonces, bajo esas acciones, ir alcanzando las mismas. Entonces, de manera gráfica vamos a establecer entonces el orden de las mismas, va a tener un orden lógico y eso implica entonces saber cuál es la secuencia de pasos que quiero realizar para determinar cierta acción. Y entonces vamos a partir, decíamos, desde la misma solicitud, la relación, el compromiso que va a tenerse entonces de la entidad con usted para poder realizar esta práctica supervisada de contabilidad. Luego, entonces, mis estimados compañeros, ir estableciendo la serie de acciones que vamos a desarrollar para efectuar la práctica. Yo ya por ahí más adelante, por favor, voy a pedirles de que se comuniquen vía correo y entonces vamos a compartir algunos materiales y sobre todo también las directrices para la misma, para que usted entonces tenga la oportunidad de poder, repito, pues establecer la importancia que tiene y sobre todo pues ir y estar en el campo de acción. Un cronograma entonces nos va a permitir esa parte, que podamos tener entonces nosotros el control respectivo del tiempo y el alcance de lo que queremos lograr. Para poder realizar entonces, mis estimados compañeros, la práctica supervisada de contabilidad, cabe mencionar entonces que vamos a aplicar algunas técnicas que por supuesto usted ya en la formación como contador público y auditor, usted ha venido recibiendo y va a aplicar.
Las técnicas son de carácter general, o sea, son aplicables a cualquier proceso. Y sobre todo hoy que vamos a realizar entonces la práctica supervisada de contabilidad, vamos a aplicar técnicas que nos permitan obtener información de la entidad, desde su formación propiamente hasta la actualidad. Para ello entonces vamos a considerar aplicar las siguientes técnicas: el estudio general, análisis, inspección, confirmación, investigación, declaración, certificación, observación y cálculo. Técnicas entonces que van a permitirnos obtener información veraz, objetiva, confiable, real, fidedigna del proceso llevado a cabo en la organización, en la institución, en la entidad donde usted va a hacer la práctica. Por supuesto que van a ser técnicas que nos permiten entonces contrastar la información obtenida con la realidad y de esa cuenta tener la certeza que la institución efectivamente tiene una información objetiva. Partamos entonces indicando qué es el estudio general. Cuando hablamos del estudio general, consiste en la apreciación profesional sobre las características generales de la empresa, de sus estados financieros y de las partes importantes, significativas o extraordinarias de los mismos. Cabe hacer mención acá, estimados compañeros, entonces, que para que pueda desarrollar usted la práctica profesional, efectivamente usted debe entonces entender cómo está la organización. Por eso usted ha llevado cursos relacionados entonces con la planificación, con la organización, con la administración. ¿Por qué? Porque hoy usted va a hacer un análisis que le permite entonces comprender lo que realiza la entidad. En este caso, por ejemplo, desde entender las mismas características de cada una de ellas en su conformación. Y es que no es lo mismo a que usted tenga una persona jurídica, una persona individual, una persona natural. Y eso usted ya lo entendió en el derecho. En el derecho, sabiendo que la persona natural es usted como persona, soy yo como persona, somos cada uno de manera individual. La persona jurídica, el hecho de una asociación, esa asociatividad que nos lleva entonces a conformar un nuevo ente. Y estamos hablando acá entonces, por ejemplo, de las sociedades mercantiles. ¿Cuáles son estas sociedades mercantiles? La sociedad anónima, la sociedad en comandita simple o por acciones, la sociedad colectiva, la responsabilidad limitada, la sociedad de emprendimiento, la sociedad irregular, la sociedad de hecho. ¿Cuál de estas está entonces funcionando en el lugar donde usted va a hacer la práctica? Entonces, por eso es importante tener la apreciación profesional de toda la entidad. Si usted, por ejemplo, está realizando la práctica en una sociedad anónima, entonces el requisito fundamental, y usted va a investigar, va a analizar, va a interpretar cómo está conformado entonces esta organización desde su origen. Y entonces desde su constitución, usted sabe que la escritura constitutiva va a contener la cantidad de acciones autorizadas, la cantidad de acciones que en realidad fueron pagadas, fueron comprometidas, y entonces tenemos ahí el nacimiento de cuentas, como por ejemplo, acciones por suscribir, suscriptores de acciones, capital autorizado, y media un tiempo entre el proceso de inscripción y la formación inicial de la entidad. Y entonces determinar en la contabilidad, por ejemplo, si este fue registrado tal y cual dice la escritura constitutiva. O la escritura constitutiva estuvo entonces cierto tiempo autorizado mientras se hacía el proceso de inscripción, y entonces mediante ese tiempo, hablemos de por ejemplo 1 o 2 meses, hubieron cambios. En donde don Pedro, por ejemplo, se comprometió a adquirir 100 acciones. Inicialmente pagó 25, pero ahora mediante este tiempo que ha pasado entre la realización de la escritura constitutiva a su inscripción, van 2 meses y él aportó más cantidad a su capital. Entonces ya hay más acciones que han sido pagadas. Y todos esos movimientos tienen que estar reflejados en la contabilidad. Entonces, si nos damos cuenta, apreciables compañeros,
No se trata de ver solamente libros. Recuérdese usted que toda información contable debe estar sustentada en documentos. Usted, como todo buen auditor, sabe entonces que todo debe estar soportado. Y este soporte entonces tiene que ser documental. Entonces, por eso es importante que conozcamos entonces y apliquemos un estudio general. De esa cuenta, entonces, dice, vamos a obtener información que nos permita establecer la adecuación de sus estados financieros y, sobre todo, identificar las partes más importantes. Relación acá a los estados financieros, usted muy bien sabe, vamos a continuar con el ejemplo de la sociedad anónima. Entonces, usted va a determinar que efectivamente en los estados financieros, precisamente en el balance general, va a tener que aparecer entonces el capital autorizado, va a tener que aparecer sus títulos de acciones, acciones por suscribir. Y si estas cuentas no aparecen, entonces, ¿cómo está la contabilidad? Luego también establecer partes importantes de la misma. Recuérdese usted que una sociedad anónima entonces va a declarar dividendos. ¿Qué son los dividendos? ¿Cuál es el tratamiento legal para los dividendos? Entonces, el conocer a la entidad nos va a llevar entonces a entender cómo está el proceso y sobre todo a qué se dedica. Y entonces en esta parte vamos a ir conociendo los documentos de origen, cuál fue la actividad que le fue autorizada para realizar actividades mercantiles, si es que es una entidad mercantil. Entonces vamos a revisar patente de comercio, patente de sociedad, si es sociedad anónima, vamos a revisar la constancia del registro tributario unificado, cuál es el hecho generador entonces de impuestos que tiene esta entidad. Y bajo esa parte, darle continuidad en la contabilidad. Pero entonces requiere en primera instancia conocer cada una entonces de las partes que conforman esta entidad. Segunda técnica que podríamos aplicar, el análisis. ¿Qué es el análisis? Es la agrupación de los distintos elementos individuales que forman el todo, cuenta o partida determinada, de tal manera que los grupos conformados constituyan unidades homogéneas de estudio. Cuando hablamos entonces del análisis, nos estamos refiriendo a que efectivamente vamos a segregar la unidad en cada una de sus partes. Y entonces, de manera coloquial, decíamos que análisis es simplemente la separación de un todo en cada una de sus partes, para ir entendiendo cada aspecto fundamental que conforma esta unidad llamada entonces entidad, llamada organización, llamada institución. Luego, entonces, ir verificando si efectivamente está integrada como corresponde. Y entonces, esta segregación nos va a permitir analizar cada parte de cada uno de los elementos que conforman esta entidad. Puede ser, dice ahí, una cuenta, una partida determinada, un libro, un registro, etcétera. Ahora, de acuerdo a eso, entonces, por ejemplo, y vuelvo a lo que habíamos mencionado con la sociedad anónima, voy a revisar entonces una partida y empiezo desde la partida inicial, desde la partida de la apertura contable, del registro mismo, entonces, de la escritura de constitución. ¿Cómo se conformó el capital inicial? ¿Cómo fueron los aportes? ¿Está de acuerdo a lo que dice la escritura constitutiva? Vean, estamos ya segregando, estamos realizando un análisis de lo que es entonces la primera partida, el primer registro correspondiente establecido entonces en concordancia con lo que dice la escritura de constitución. A eso le llamamos análisis. Vamos a determinar entonces la conformación de una cuenta. ¿Por qué es importante esto? Porque entonces vamos a ir entendiendo cómo va la contabilidad en la organización y por supuesto nosotros seguir realizando la contabilidad. Pero sí es importante entonces que nosotros en nuestra formación específicamente podamos entonces entender la importancia que tiene este análisis de cada una de las acciones que conlleva la entidad para que efectivamente se refleje la información fidedigna en la contabilidad. Entonces, a ello vamos a referirnos con el análisis, en el que usted vaya a la entidad y efectivamente verifique entonces todos los elementos necesarios que conforman la misma para que pueda entender cuál es el devenir histórico de lo que es entonces la contabilidad. Siguiente técnica que podemos utilizar, la inspección. ¿Qué es inspección?
Consiste en examinar los recursos materiales y registros de la compañía, los cuales comprenden desde los registros de actas de asamblea y de la junta directiva hasta libros oficiales y los auxiliares y los documentos que tengan como fin respaldar y facilitar las gestiones contables, financieras y administrativas, así como todos los bienes de propiedad de la entidad examinada. Es fundamental, mis estimados y apreciables compañeros, que efectivamente al momento de que usted inicie la práctica, entonces verificar si efectivamente los recursos materiales que existen en la entidad están en la contabilidad. ¿Qué implica esto entonces? Establecer, por ejemplo, si hay escritorios secretariales, hay mesas, etcétera, estén registrados en la cuenta de mobiliario. Se le dio un tratamiento especial a la parte contable, se le dio el tratamiento legal que corresponde a cada uno de los bienes que conforman la entidad. Y ojo, acá es fundamental entonces hacer mención que, recuerda, si dijimos, la contabilidad va a estar soportada en documentos. Yo pregunto, ¿qué documentos de soporte usted necesita entonces para el registro correspondiente? Entonces viene acá el análisis, viene la inspección a establecer entonces, primero, cómo está conformado esta cuenta de mobiliario y equipo. La voy a disgregar y entonces estoy aplicando análisis. Y también voy a aplicar inspección porque entonces voy a verificar la existencia de la ley del IVA entonces y su reglamento, artículos 29 al 36, usted establece cuáles son los requisitos que deben contener estos documentos de soporte. No se vale que la contabilidad esté realizada sin los bienes y luego entonces el soporte, revisar facturas, si las facturas efectivamente cumplen con las calidades que establece la ley del IVA y su reglamento, al mismo tiempo también considerar ahora las diferencias y es otro reto fundamental. Usted lo invito por favor para que pueda leer nuevamente, yo sé que lo sabe, pero vamos a ir recordando las características fundamentales de estos documentos contenidas en la ley del IVA. Ahora, de acuerdo a eso, hoy entonces tenemos ya las FEL, por ejemplo, y entonces la factura electrónica en línea, ¿qué diferencia tiene con las preimpresas que anteriormente se autorizaban? Y hoy entonces lo invito a que haga ese análisis, que haga esa inspección, tome una factura de las preimpresas anteriores versus una FEL. ¿Qué diferencias hay? ¿Cumplen los mismos requisitos o no las cumplen? Eso es inspección. El que efectivamente la contabilidad puede estar bien elaborada, pero si no tiene el soporte, no tiene el documento que implique entonces esa garantía, va a haber dificultades. Y entonces va a ser una información subjetiva. Y recuerden, hablábamos anteriormente que la contabilidad va a ser fidedigna, es objetiva, y mediante esa objetividad tiene que estar basada entonces en hechos reales. Entonces, repito, debe de buscar que esos documentos que respalden esta información efectivamente sean las correctas. No se vale contener un documento que diga solamente factura. Y es que el documento o el nombre de factura no es soporte. El soporte va a ser cada una de las características que establece entonces la legislación correspondiente. Luego entonces también establecer si efectivamente en la contabilidad se han brindado entonces los tratamientos legales correspondientes. Y dice entonces formar la sociedad anónima. Luego, si estas fueron trasladadas a la contabilidad,
Y por supuesto, las decisiones hoy de junta directiva efectivamente están reflejadas en la contabilidad. De ahí nacen entonces tratamientos, de ahí nacen procesos, de ahí nacen entonces políticas para el buen funcionamiento de la entidad. Y todo eso es contabilidad. Entonces, compañeros, contabilidad no solamente es registrar libros, es concatenar la información con los registros correspondientes. Y aquí es donde vienen entonces algunas separaciones, algunas divisiones, y ahí es donde vienen entonces ya los inadecuados procedimientos, que tenemos documentos que nos dicen una cosa y la contabilidad nos dice otra. Luego establecer acá, recuérdese usted, si eso es documental, si va a estar basado en respaldos, entonces no debe haber separación. Recuerdo una oportunidad de estar revisando esto, encontramos entonces contabilidad administrativa, que es la que toda entidad va a llevar, y una contabilidad tributaria. Eso no es posible. El Código de Comercio nos dice entonces que efectivamente no podemos llevar doble contabilidad. Y entonces usted va a ir hoy, por supuesto, no va a estar en calidad de inspector, ¿verdad? Por supuesto, tampoco va a estar en algún momento dado pues, criticando esta parte, sino simplemente vamos ahora para poder aplicar ese conocimiento que hemos recibido en las aulas universitarias, el que usted va a compartir sus puntos de vista sobre bases científicas, sobre bases técnicas, sobre bases legales, y entonces contribuir. Y si no, por supuesto, entonces ir aprendiendo, por supuesto, cómo estas son llevadas a cabo. Otra de las técnicas fundamentales es la confirmación, que consiste en la obtención de una comunicación escrita de un tercero independiente de la empresa examinada y que se encuentra en posibilidades de conocer la naturaleza y condiciones del hecho económico y de informar válidamente sobre la misma. Cuando nos brindan una información y vamos a establecer entonces nosotros si eso no es real, entonces vamos a tener acá una técnica de confirmación. En esta técnica, entonces, por ejemplo, a usted le brindan los estados financieros y ahí aparece la cuenta bancos, entonces usted muy bien puede realizar una confirmación. En este caso puede ser con terceros, por ejemplo, la cuenta clientes, etcétera. Entonces, es importante que apliquemos, repito, estos procedimientos que van a llevarnos, van a conducirnos efectivamente a considerar si la información es objetiva, si la información es real, si la información está de acuerdo a los registros, de acuerdo a la naturaleza y de acuerdo a lo que se dedica a la entidad, para que no tengamos sesgos y estos efectivamente nos permitan entonces tener certeza de los registros. Confirmar entonces es simplemente otorgar esa legalidad, otorgar esa afirmación de veracidad de la información. Luego también entonces la investigación, que es otra de las técnicas que podemos ir entonces y buscar con relación a la entidad que estamos evaluando. En este caso entonces vamos a ir conociendo la entidad en la que vamos a hacer la práctica, tenemos que investigarlas. ¿Qué es investigación? Es la obtención de datos e información mediante entrevistas o conversaciones con los funcionarios y empleados de la empresa o entidad. Y para ello es fundamental acá, mis estimados compañeros, entonces, por ejemplo, que establezcamos ese acercamiento con funcionarios y empleados para obtener información. ¿A qué se dedica la entidad? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuentan o no cuentan entonces con una planeación estratégica? ¿Cuentan o no cuentan entonces con una planificación que les permita saber cuál es su horizonte, saber cuál es su objetivo? Acá es fundamental que identifiquemos también cuál es la visión y misión. ¿Por qué? Porque es fundamental que conozcamos la entidad, porque vamos a relacionar todos los procesos, vamos a relacionar entonces todas las acciones encaminadas al alcance de la visión. Visión y misión. Pareciera que fueran entonces, en muchas ocasiones, divorciadas estas acciones. No debe ser así. Si vamos a implementar la filosofía institucional, visión, misión, metas, estrategias, objetivos, esas se van a venir a reflejar a la contabilidad. No son separaciones. Por eso es importante, mis estimados compañeros, la investigación. Investigar entonces es indagar, es preguntar, es buscar la información a efecto de lograr la objetividad. Luego otro proceso que podamos desarrollar también puede ser
la declaración y certificación. Consiste en la obtención de cartas o documentos firmados por funcionarios de la empresa en su calidad de tales, en los cuales se certifica o se asegura la veracidad entonces de hechos de importancia en las investigaciones que realiza el auditor, usted como practicante, y entonces en esta parte certificar es dar fe. Y entonces usted va a tener la información que va a utilizar para su tratamiento contable, para esta práctica, y entonces saber que esa información es real, saber que esa información es verídica, es objetiva, y entonces tendrá que ser avalada por los funcionarios de la entidad. Así usted va a tener la certeza que esa información es real, que es objetiva, que es concreta, que es lo que va a reflejar entonces la situación real de la entidad. Recuerde usted que la contabilidad genera información financiera expresada en unidades monetarias, pero entonces estas unidades monetarias deben estar objetivamente en la entidad. Esta información monetaria expresada en unidades monetarias, entonces, efectivamente nos va a permitir tomar decisiones. Pero si yo voy a tomar una decisión, va a ser basada en hechos reales, en circunstancias objetivas. Pues por eso es importante investigar, indagar, analizar, interpretar, observar los procesos. Y bajo eso entonces hablamos de la observación. Cuando hablamos de la observación es cerciorarse personalmente de hechos y circunstancias relacionados con la forma como se realizan las operaciones de la empresa. Es decir, entonces, ¿qué procesos llevan a cabo? Y acá podemos mencionar, por ejemplo, el hecho mismo de que desde la entrada misma de la institución, ahí se genera contabilidad. ¿Por qué? Porque entonces, por ejemplo, ¿cómo está el ingreso del personal? ¿Cuál es el horario de ingreso? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la contabilidad? Recuerden, usted va a pagar salarios y entonces los salarios van a estar para las personas colaboradoras, pero entonces las colaboradoras también tienen que cumplir. Como auditores debemos de tener esa habilidad de verificar que la contabilidad responda a lo que la empresa requiere. En muchas ocasiones se han molestado a algunos colaboradores que llegan 5 o 10 minutos tarde. Multiplique usted esos 5 o 10 minutos tarde por todo el mes y el pago es por mes. ¿Cuánto tiempo están entonces hurtándole a la empresa? Luego, viceversa. El trabajador, el colaborador se queda trabajando adicional y no se le retribuye. Entonces, tenemos que entender que todo debe ser objetivo, que todo debe ser real. Y entonces, eso es la observación. Estar presente de manera física para verificar cuál es el proceso que se lleva a cabo. Se genera contabilidad, por ejemplo, con la adquisición y entonces estamos adquiriendo mercaderías, por ejemplo. ¿Cuál es el procedimiento? Ya se estableció que efectivamente se cumplió con el proceso, entonces estamos observando. ¿Qué hace? Llega, deja la mercadería y la dejan por cierto tiempo, no la llevan al almacén. Entonces, las CARDEX no van a estar actualizadas. No hubo un registro correspondiente de ingreso de las mercaderías. Estamos observando y por eso es importante. Entonces, la observación. Cuando hablamos de la observación, entonces, valga la redundancia, consiste en observar conscientemente con el propósito de asegurarse de que los hechos son concretos y guardan correlación. Ahora, acá es fundamental que la contabilidad también cuente con manuales instructivos. Y entonces acá, por ejemplo, ¿qué vamos a observar? Que se cumpla el manual de procedimientos. ¿Qué hay que realizar al momento que se está recibiendo la mercadería? ¿Quién es el que la recibe? ¿Qué tratamiento hay que darle? ¿Se conduce o no se conduce al almacén? ¿Hay una orden de ingreso? ¿Cuál fue el primer procedimiento que se realizó? Una orden de compra. Esta fue avalada, hubieron cotizaciones, etcétera. Entonces, todo ello tiene que estar cumpliéndose y entonces usted lo va a ir a observar, porque eso se va a reflejar en la contabilidad. La técnica de la observación es una habilidad que hay que desarrollar con esmero para agilizar y hacer más efectiva la ejecución del trabajo. Tener la habilidad de observar implica entonces establecer con detalle y con detenimiento las operaciones y actividades que se van desarrollando a efecto de tener certeza que efectivamente se están cumpliendo las directrices, se están cumpliendo las órdenes emitidas.
Luego otro procedimiento que vamos a trabajar y es importante desarrollar también en la contabilidad es el cálculo. ¿Y qué es calcular? Es validar las operaciones matemáticas al unísono con las otras variables que participan en los resultados determinados por los cálculos. ¿Cuáles son estas? Y aquí vamos a hablar entonces, mis estimados compañeros, de operaciones básicas elementales de aritmética. Suma, resta, multiplicación, división, que van a ser esenciales para el registro contable. Aquí no necesita aplicar trigonometría, geometría del espacio, geometría plana, no necesita aplicar usted otro procedimiento más que eso, aritmética básica. Pero entonces, acá es importante que nosotros apliquemos cálculos para determinar si efectivamente los registros fueron adecuados y también aplicar cálculos para que nuestros registros, usted que va a realizar la práctica, efectivamente sean los que correspondan. ¿Cuál es el tratamiento que usted le va a brindar a las depreciaciones, a las reservas? ¿Qué dice la legislación con respecto a esto? ¿Cuál es la tasa de depreciación de un vehículo, por ejemplo, de una computadora? ¿Qué dice la legislación respecto a eso? ¿Cómo se está llevando la contabilidad? Imagínense que usted en la contabilidad le aparezca registrado que vehículos está depreciándose un 25% y le dejaría yo esta duda al día de hoy, ¿procede o no procede? ¿Qué haría usted en ese aspecto? Está revisando cálculos. Y se da cuenta usted que, por ejemplo, la reserva para cuentas incobrables la están aplicando un 5%, ¿procede o no procede? ¿Por qué? ¿Qué hacer en esa parte? Entonces, recuérdense, es importante que usted aplique un proceso de cálculo para determinar que efectivamente las cantidades fueron las correctas. Entonces, para ello, repito, simplemente operaciones básicas de aritmética. Un procedimiento fundamental que también vamos a tener que realizar, por favor, en la práctica va a ser el análisis FODA. Es una herramienta clave para hacer un análisis pormenorizado de la situación actual de una organización o persona, basado en sus debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas que ofrece su entorno. ¿Y qué nos permite el análisis FODA? Nos permite la toma de decisiones. Y bajo este apartado, entonces, realizar este análisis que nos permita identificar qué hace la empresa, cómo lo hace y cómo se puede entonces también hacer frente a la competencia, cómo aprovechar las circunstancias actuales. Ahora que estamos en esta época, ¿qué hacer para afrontar la realidad? ¿Qué oportunidades o qué amenazas nos presenta el entorno? Entonces es importante el análisis FODA. Cuando vamos a realizar el análisis FODA, entonces vamos a hacer un análisis de los elementos del mismo. ¿Y cuáles son estos elementos? Elementos internos que tenemos, por ejemplo, relacionados con las fortalezas y debilidades. Ahora, es interno porque las fortalezas, ¿qué estoy haciendo que me permite mantenerme en el mercado? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Qué acciones estoy o no estoy realizando como entidad económica que debo entonces mejorar o implementar para que yo pueda tener entonces mayor fortaleza? Y por supuesto, bajo esa parte, hacer frente a las circunstancias. ¿Cuáles son mis fortalezas y debilidades en respecto a recursos humanos, a recursos financieros, a capital, activo, a calidad, a estructura, etcétera? Entonces, implica acá efectivamente conocer la empresa, conocer entonces los detalles de la misma. Los elementos externos que tienen que ver entonces con oportunidades y amenazas. Y en esta parte entonces ir conociendo qué oportunidades me brinda el mercado, cómo se está aperturando el mercado y cómo yo puedo hacer incidencia en ese mercado de acuerdo a la actividad que esté autorizada para la entidad. ¿Cuál es el giro habitual del negocio? ¿Existe en el mercado este espacio? ¿Cómo puedo aprovechar esa oportunidad? ¿O debo de cambiar, debo autorizar otra actividad para que yo pueda entonces también aprovechar esa oportunidad? ¿O qué amenazas? ¿Qué está pasando en la actualidad que va a afectar a la organización? Y en este caso, por ejemplo, en el contexto que vivimos, las amenazas hoy por hoy, por ejemplo, el hecho de poder realizar operaciones en línea.
¿Cómo estamos registrando esas operaciones si están existiendo? Hay operaciones en línea. Entonces, se está aplicando eso en la contabilidad, se está viendo reflejada. Hoy por hoy, por ejemplo, una amenaza que puede ser también una oportunidad, dependiendo del punto de vista que usted quiera analizar y cómo la entidad o la organización lo va a tomar en cuenta. Estamos hablando, por ejemplo, hoy del dinero virtual, las bitcoins. Entonces, ¿cómo usted puede aprovechar o simplemente tener esta amenaza en la organización? De acuerdo a eso, entonces, el análisis va a hacerse de manera interna y de manera externa. Por ejemplo, relacionado con la debilidad, ¿qué desventajas tenemos como entidad o tiene la entidad respecto a los competidores? Entonces, ir analizando esos pormenores de la empresa. Fortaleza, ¿qué hacemos mejor que los competidores y que nos permite estar manteniéndonos en el mercado? Debo aprovechar las fortalezas y corregir las debilidades. De acuerdo al análisis externo, ¿qué amenazas tengo? En este caso, entonces, ¿está el mercado saturado? ¿Existe mucha competencia? ¿Qué hacer para ello? Y luego las oportunidades. ¿Hay algún nicho comercial que yo puedo aprovechar? ¿Hay algún procedimiento que yo puedo efectivamente aprovechar para eso? Y entonces, mis estimados compañeros, el análisis FODA va a terminar con lo siguiente: realizar un análisis maxi-maxi, mini-maxi, maxi-mini y mini-mini. ¿Qué quiere decir esto? Cuando conocemos fortalezas y oportunidades, entonces vamos a aprovechar, vamos a crear estrategias para aprovechar las oportunidades y las fortalezas. Entonces, por eso se llama maxi-maxi. Vamos a maximizar las oportunidades, maximizar las fortalezas. Cuando conozco las debilidades y las oportunidades, entonces hago un análisis mini-maxi. Voy a minimizar debilidades y voy a maximizar las oportunidades. Cuando conozco amenazas y fortalezas, voy entonces a analizar una estrategia o voy a implementar una estrategia maxi-mini. Maximizar las fortalezas y minimizar o eliminar amenazas. Y conociendo debilidades y amenazas, voy entonces a realizar una estrategia mini-mini. Voy a minimizar, voy a eliminar tanto debilidades como amenazas. Y entonces me pongo a implementar estrategias que me permitan entonces mejorar las condiciones actuales de la entidad. De acuerdo a eso, entonces, compañeros, con relacionado a lo que hemos platicado el día de hoy, a lo que hemos conversado, a lo que hemos compartido, yo les invito a que por favor mantengamos una constante lectura, un constante aprendizaje, y de lo que hemos platicado el día de hoy, proceder por favor a leer las interrogantes en su pantalla, darle las respuestas correspondientes en base al análisis, en base a lo que hemos platicado, en base a investigaciones, en base a su conocimiento, y por supuesto entonces esto permitirnos tener el conocimiento de lo que vamos a realizar. Muchísimas gracias por su atención el día de hoy. Quiero pedirles de favor para que pues, nos comuniquemos y yo en su momento voy a hacerles llegar documentos o grupos de apoyo que vamos a conformar para que efectivamente tengamos esa oportunidad de incrementar nuestro intelecto. Muchísimas gracias, compañeros, éxitos y nos saludamos entonces en nuestra siguiente clase.